Ahora vamos a comprender los genes. Hasta lo que hemos visto, sabemos que nuestras inmunoglobulinas es la G, la A, la M, la D y la E. Hasta ahí. También hemos visto que la inmunoglobulina tiene dos cadenas pesadas iguales y dos ligeras iguales. Además de esto, hemos visto que las cadenas ligeras son kappa y lambda. Y hablo de concepto, en cadenas ligeras hablo de tipos. Que solo hay un tipo de kappa, pero hay 6 subtipos de lambda, del 1 al 6. En las cadenas pesadas, o heavy, light, heavy, hablamos de clases. Y ahí mencionamos que estas clases son así, gamma. Y hay subclases. Gamma, por ejemplo, tiene de gamma 1 a gamma 4, alfa de alfa 1 a alfa 2. Y las demás no tienen subclases. Hasta ahí vamos. Sin embargo, cuando hicimos cuentas, pues nos daban 63 posibles combinaciones. Si consideramos que nuestros cromosomas son diploides, tenemos materno y paterno, aquí pues cada gen nos va a dar una cadena, pero hasta aquí con estas variantes solo tendríamos 126 por ser organismos diploides. ¿Qué tanto es esto? Para pues más o menos unos que serán 10 a la 8, serían como 1 por 10 a la 8, son como unos 100 millones de posibilidades de epítopos que tendrían que formar la misma cantidad de anticuerpos. Y hasta aquí solo me salen 126. ¿Sí? Bueno, precisamente para explicar este problema se tuvo que recurrir a los genes y a unas observaciones. Hemos dicho que la cadena kappa, por ejemplo, la más sencilla, dibujándole aquí sus dominios. Acuérdense, los dominios no es otra cosa más que plegamientos de la cadena polipeptídica en alfa hélice. Esta es mi cadena polipeptídica y aquí están sus puentes disulfuro intracatenarios. Es la cadena polipeptídica como tal. Primero estoy poniendo a kappa y decimos que kappa tiene dos dominios, pero que estos dominios pues no son otra cosa más que plegamientos de la cadena polipeptídica. ¿Y cómo se estabilizan esos plegamientos? Pues con puentes de sulfuro. Ya que el extremo que reconoce al epítopo tiene estructura beta plegada. Y aquí esto es alfa hélice. ¿Sí? Es únicamente lo que estoy diciendo. Bueno, pero hubo unas observaciones que hicieron pensar que tenía que existir una explicación más profunda, puesto que esto no daba a explicarlo. Y era que algunos anticuerpos tenían la cadena kappa, pero cada capa reconocía epítopos diferentes. Pero era kappa, y kappa no tiene subtipos, pero reconocía epítopos diferentes. Como es la más sencilla, se analizó la secuencia de aminoácidos. Para esto, kappa está en el cromosoma 2, en el par de cromosomas 2. ¿Sí?
Se analizó la secuencia de aminoácidos y siempre todas las capas tenían los mismos aminoácidos en esta región. Por eso, ¿se acuerdan que esta región se le llamó constante? Y sería en este caso de constante ligera 1. ¿Sí? La región constante de la cadena ligera. Y solo tiene ese dominio, 1. Sin embargo, al ver que las capas tenían varias diferencias, aquí en la región variable, variable ligera 1, por su dominio aquí, debía ocurrir algo, no en la proteína, sino en los genes, desde su origen, para que se formaran muchas cadenas capa diferentes. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, tendríamos que irnos ya a los genes. Sucedía entonces que el gen, para que diera la región constante, los nucleótidos no debían cambiar en su orden. Voy a mi analogía. Vamos con Carla, ¿sí? A Richard. Pasando, Carla, César, Richard, es mi región constante. Y para que sean capas, siempre los voy a tener en ese mismo lugar y en ese mismo orden. ¿Sí? Sin embargo, ahora sí, de Itzel, Mariela, estoy confundiendo aquí. A Mariela les voy a pedir que cambien diario el orden del asiento. O bien yo puedo hacer los arreglos y decirle a Leslie, ¿no es cierto?, fuera de la clase, ¿no? ¿Sí? La quitamos de su lugar. El hecho de que ya no esté Leslie ya es otra secuencia. O podemos eliminar a Julián, ya es otra cadena. ¿Sí se dan cuenta? Pero también puedo hacer otros arreglos. Puedo hacer que el orden se cambie. Leslie se quedaría en el mismo lugar, pero Julián pasaría a aquel lugar, ahora sí, cabeza. ¿Sí? Y entonces cambiaríamos también los extremos, cambiar ese orden. ¿Sí? Estos rearreglos, todas, la cadena, la fila, pues la segunda, seguía siendo capa, porque no los movía ellos, es la región constante. Pero sí estuve moviendo la secuencia de nucleótidos. Solo estos rearreglos solos ocurren en los genes de las inmunoglobulinas, de los linfocitos B o de los plasmocitos, o bien en los genes de las cadenas alfa y beta de los receptores de los T cooperadores y los T citotóxicos. ¿Por qué? Porque el anticuerpo reconoce muchos epítopos diferentes. Lo mismo le pasa al receptor. Sí, lo han visto con los receptores, reconocen epítopos diferentes, tanto el T cooperador como el T citotóxico. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir, Híjole. Ajá. De plasmocitos y microreceptores de...? Las únicas células que pueden generar rearreglos génicos son los linfocitos B y los linfocitos T cooperador o T citotóxico. ¿Dónde hacen sus rearreglos? El linfocito B hace sus rearreglos en los genes de la región variable de las cadenas ligeras y pesadas. Los linfocitos T cooperadores y T citotóxicos hacen rearreglos en la región variable de sus receptores de las cadenas alfa y beta. ¿Sí? Muy bien. Les pongo como ejemplo a ustedes porque es una manera más o menos didáctica de comprender el fenómeno. Entonces, todos siguen siendo capa porque no cambio orden, pero son capas diferentes porque estoy cambiando orden en la región variable. Voy a usar los conceptos y entrando a los genes. Ahora sí, me voy al cromosoma 2. Y en el cromosoma 2 tengo el gen de capa. Ahí voy a usar dos términos, regiones y segmentos.
Quien hizo esta descripción fue Tonegawa. Y bueno, ya años después recibió el premio Nobel. Lo que estoy explicando, él lo dijo. Entonces, ¿cómo le hizo? Analizó el gen kappa, que estoy cromosoma 2, kappa, y observó que había 3 regiones en esa secuencia de nucleótidos. Una región que llamó constante, una región que llamó de unión, J, y otra que llamó variable. Cada región, algunas de ellas tenían segmentos. La región constante no se modificaba el orden de los nucleótidos. Para que se den una idea, hoy en día ya hay equipos para secuenciar genes. Hay equipos para secuenciar proteínas. Ya solo uno mete la muestra y lo secuencia. Ya está tan automatizado todo. El genoma humano ya está secuenciado, ya tiene como 25 años que se terminó de secuenciar. Todavía se está, algunos puntos, ya no muchos, se está haciendo el mapeo genómico, que es diferente. Saber en qué genes hay, en qué cromosoma. ¿Sí? Por ejemplo, el gen de actina, el gen de tubulina, el gen de albúmina, el gen de histocompatibilidad, genes de inmunoglobulinas, en qué regiones de los cromosomas están. ¿Sí? Ese es el mapeo cromosómico o el mapeo genómico. Ese todavía se sigue estudiando. Pero la secuencia de nucleótidos, eso ya está establecido. ¿Qué ocurría en esto cuando Tonegawa encontró el gen en estas condiciones? Él observó que aquí había repetición de 5 segmentos en esta región de unión. Y aquí observó que había alrededor de unos 35 segmentos. Sin embargo, cuando hizo esta observación, ya se conocía que los genes, antes de formar el RNA mensajero, hacían unos empalmes, cortes y empalmes, que eso lo vieron ustedes en biología celular. Ustedes saben que el DNA, como tal, tiene intrones y tiene exones. Según lo que se sabía en los libros, los exones son los que se transcriben y los intrones era DNA basura, según DNA que no servía. Hoy se sabe que los intrones son reguladores de la expresión genética. ¿Sí? No es DNA basura. Es más, muchos de los intrones son secuencias virales para acabarla de amolar en nuestro genoma. ¿Sí? Antes se decía que solo los virus, los protozoarios, tenían secuencias genómicas de virus. El humano también tiene secuencias genómicas de virus insertados en su genoma. Por eso nuestra perspectiva debe cambiar de los virus. Sí, hay virus patógenos, pero también hay virus en beneficio. Entonces, si la secuencia viral que adquirimos nos sirve para nuestras funciones, se queda en nuestro genoma. Lo malo es cuando son malos, bueno, para nuestra vida, porque nos afectan. Normalmente, un gen, expresa los exones y entonces toma el exón de aquí, el exón de aquí, y ya queda el RNA mensajero. Se eliminan los intrones y solo se expresan los exones, normalmente. Sin embargo, estos genes no hacen esto. ¿Por qué? Porque directamente van a hacer modificaciones, sobre todo aquí. Es lo que observó Tonegawa cuando secuenciaba los nucleótidos. ¿Qué ocurría? Vamos a tomar variable 28, el segmento 28. De todos estos pedacitos tomo el 28. ¿Sí? Y tiene sus nucleótidos, el segmento 28. Lo que ponía de ejemplo hace rato, en la cadena kappa.
Se pueden, O sea, cada segmento tiene sus proporciones. O sea, son 35 segmentos. Cada segmento, se divide más. claro, tiene sus nucleótidos. ¿Sí? Pero estos nucleótidos pueden cambiar el orden. Vamos a suponer que el orden va así. Y se puede cambiar, invertir el orden. ¿Sí? Esa es una inversión. O bien puede haber una deleción de todos los segmentos. Entonces los rearreglos génicos son eliminar todos los segmentos y quedarme solo con el 28 o hasta cambiar el orden de la secuencia de nucleótidos. Esto lo sabe hacer muy bien el DNA. Debieron ver muchísimas enzimas, topoisomerasa, las DNA ligasas, DNA isomerasas. Entonces, el DNA como tal son fenómenos de corte y empalme que hace esta región variable. Entonces, por un lado, si este fuese mi DNA, lo que haría es un plegamiento aquí del DNA y luego la secuencia de nucleótidos que viene aquí cortaría esta zona, cortaría aquí abajo, se empalmarían estos y aquí igual corte y empalme aquí. Y entonces ya la secuencia vendría con este y luego continuaría aquí. Así es diferente. Viene la secuencia aquí. Pero cuando se da el corte y empalme, entonces se continúa aquí. ¿Sí se dan cuenta? Estos fenómenos de inversión y de lesión permitió ir entendiendo por qué había muchas cadenas capa diferentes entre sí. Y ya habría las posibilidades. Vamos haciendo las cuentas. ¿Y nosotros ya somos capaces de controlar ese rearreglo génico? O sea, Nuestras células. pero nosotros, no sé, en un laboratorio, porque pensándolo como una cadena genética, podemos nosotros metilar o activar cualquiera de esas cadenas. Cuando haces eso, en realidad metilar o acetilar o fosforilar, estás haciendo tu genética, pero en genes ya maduros post-transcripcionalmente hablando. Estos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, me refiero a que nosotros podemos controlar cómo se arregla y que podamos enseñarlos a que les conozcan los Sí, es lo que hace la ingeniería genética. Lo que son todas las técnicas del DNA recombinante. Hoy se trabaja, está en Maniatis, es una colección de como de 3 libros de técnicas de biología molecular, ya debe estar actualizado. Pero hay muchísimos libros sobre clonación y sobre ingeniería genética. Hay muchísimos libros y de técnicas ni se diga, ¿no? Está tan avanzado esto que los aparatos ya te hacen amplificación del genoma, lo que es el PCR, te hacen el RT-PCR, te hacen el PCR en tiempo real. Ya ahorita está la secuenciación de célula única, lo que les pasé para que vieran en algunos seminarios. Entonces, está muy avanzado todas estas cosas, ¿sí? Hoy todas las ciencias ómicas se hace el análisis de conjunto de célula única. O sea, antes tú hacías diagnóstico, pero por histología y morfologías de células. Hoy se hacen diagnósticos de una célula con proteómica, signalómica, de señalización, conectómica, genómica. Todas las ciencias ómicas han tomado un auge terrible. Nos estamos quedando aquí ahora sí que en la prehistoria en tecnología, en cuestión de enseñanza en nuestra facultad. Está terrible esta cosa. ¿Sí? Bueno, les recomiendo, si no tienen clase a las 9, que vean el seminario de investigación. Lo tienen aquí en Metepec. Los investigadores que van a estar en el seminario de investigación que les mandé del IMSS están aquí en Metepec. Traslacional significa, investigación traslacional significa pasar del laboratorio al paciente. Esa es la medicina traslacional.
que todo lo que se haga en investigación básica pase al paciente. Y el CIBIO, que es el Centro de Investigación Biomédica de Oriente, está equipado de manera increíble. Vale la pena que vayan ahí a curiosear. Oiga, es que yo vengo y que me dijeron y que me interesaría hacer mi servicio social en investigación aquí, quiero ver qué hacen, etcétera, etcétera. Ya después se van a nadar ahí a Metepec, a echar unas truchas, etcétera. Pero vayan en ese sentido. O a pescar, también pueden hacerlo. Ok. Yo tengo una duda. ¿El segmento 28 fue solo un ejemplo? Eso es solo un ejemplo. Ah, ya. Sí, pude tomar cualquiera de entre los 65. ¿Sí? ¿Sí? Sí, soy la célula que decide lo que hace. ¿Sale? Ok. Bien, esto es kappa. Entonces, ahora vamos a ver a lambda. Lo mismo ocurrió con lambda. Se encontraban muchas cadenas lambda que eran lambda, aún con sus subtipos. Podríamos hablar lambda 3, pero había muchos subtipos lambda 3 que reconocían a diferentes epítopos. Se estudió el cromosoma 22 y se analizó la secuencia. Lo curioso fue en esta que observó solo dos segmentos, regiones, constante y variable. Tengo una duda, profesor. Había dicho que había un espacio de unión. Ahí no pasa nada. Eso sí, la repetición de 5. Toma solo uno de los segmentos, puede haber rearreglos, sí puede haber rearreglos. El único que no sería en constante. Pero en J sí puede haber rearreglos también. De hecho los hay, porque tú de los 5 tomas uno, desde el 100. ¿Sí? Ok, ¿se acuerdan que de lambda mencionamos que va de lambda 1 hasta lambda 6? Por lo tanto, para que se forme una inmunoglobulina con lambda, tendríamos que especificar qué tipo de lambda tomaría. Por ejemplo, lambda 4. ¿Sí? Cuando se analizaron estas regiones, se vieron que había 6 segmentos: 2, 3, 4, 5 y 6. Y teníamos lambda 1, 2, 3, 4, 5, 6. La secuencia de nucleótidos de cada segmento no cambia. Lo único que cambiaría cuando se transcriba el gen de la cadena lambda es seleccionar a un subtipo de lambda. Entonces se selecciona, por ejemplo, aquí lambda 4. ¿Sí? Está solo ese segmento para formar el subtipo. Pero aún así, aunque de estos 6 solo toma uno, hay muchas lambda 4 que, aunque tienen la misma secuencia de nucleótidos, su región variable siempre es diferente. En otras palabras, habrá cadenas ligeras lambda 4 que me reconocen diferentes epítopos. ¿Sí? Pero aquí lo curioso es que todos los segmentos están en la región constante y no se modifica su secuencia de nucleótidos. Aquí aparentemente suena fácil decir rearreglo génico, pero son las únicas células que lo hacen. ¿Sí? Los T y los B, plasmocitos, cooperadores citotóxicos. Ninguna otra. Cualquiera que cambie solo una base nitrogenada, eso es una mutación. Y peor, decíamos, peor si la mutación se da en genes oncogénicos. Lo que ocurre cuando nos damos los baños de sol. Muta la queratina y entonces la piel se descama. No pasó más. ¿Me dio un cáncer epidermoide? No. ¿Me dio un cáncer vasocelular? ¿Un melanoma? No. Solo mutó el gen de la queratina. Apoptosis, descamación y no pasó nada. Bueno, seguimos.
La región variable aquí tiene 100 segmentos. Y lo curioso es que la región de unión, para cada subtipo de cadena lambda, están cercanos a cada subtipo. Entonces tenemos 6 Jotas, J1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Todo esto dio lugar a que los biólogos moleculares en inmunología y en bioquímica se plantearan, caramba, entonces las regiones constantes, yo puedo tomar el gen y pasárselo a un ratón, hacer animales transgénicos con región constante de las inmunoglobulinas. La respuesta fue sí. Hoy es una rutina. Ustedes pueden ya comprar los ratones transgénicos con genes de región constante de humano. ¿Sí? Hoy en día las células madre inducidas también las pueden comprar en este proveedor Sigma. Células madre inducidas. Entonces ya es común. ¿Sí? Hay una empresa que igual, la ATCC, les vende cepas de bacterias, de virus, de protozoarios. No todos, busqué apenas a ver si compraba el Balantidium coli y no lo tienen aislado. Ha sido siempre un reto. Pero bueno, ahí está esta empresa. ¿Sí? Sabiendo la utilidad de esto es porque yo puedo insertarle genes, la parte constante de los genes de las inmunoglobulinas a un ratón, y entonces ya el gen me va a producir anticuerpos con la parte constante de humano, tanto ligeras como pesadas, mitad humano, mitad ratón. Esa es la utilidad. Han oído hablar de las quimeras. Sí. ¿Sí? Un ejemplo de quimera. Cualquiera. Que era una águila y claro, ese era el cuerpo de Dios. Otro. Centauro. Otro. Ya encarrerados. Minotauro. Las gárgolas, medusa, sirenas, pegaso, unicornio, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Hay muchísimas quimeras. Bueno, pues como son combinaciones de 2 o más especies, aquí los genes es combinación de 2 especies, ratón y humano. Lo interesante es que los genes de ratón me dan la parte variable. Y estos son los que reconocen a los epítopos. Por lo tanto, si un ratón transgénico yo lo inoculo con una proteína de cáncer, entonces el ratón me produce anticuerpos quiméricos. ¿Cuál es la ventaja? Cuando yo se lo inyecto esto a mi paciente, reconoce como propio todo esto. Esto no. Se pueden formar anticuerpos antibiotipos, sí, pero ya no se degradan tan rápido. Conclusión, ¿qué será más efectivo? A ver, Poblano, Enrique, ¿qué será más efectivo? Ya te agarré durmiendo. Eso de jugar fútbol es bueno, ¿no? Estar ahí cabeceando. A ver, veamos con Richard. ¿Qué durará más tiempo? ¿No estabas durmiendo? Ah, bueno. Si tú le pones, inmunizas a un ratón normal con la proteína del cáncer, ¿tienes anticuerpos? Perdón, no me hagan caso, luego por querer escribir ya hago tonterías. Aquí, el ratón normal. Entonces a tú le inyectas las proteínas del cáncer y te produce anticuerpos contra el cáncer de humano, pero de ratón 100%. ¿Cuál te durará más? ¿Un anticuerpo quimérico o un anticuerpo de ratón? Quimérico. Pues sí, ¿verdad? Porque aquí al menos
te pueden formar anticuerpos contra estas regiones de ratón. Y aquí solo esto. Por eso los tratamientos son cada 3 meses. ¿Sí? Aunque algunos reumatólogos dicen que no es así, no saben. Perdón, pero luego no saben. No conocen la biología celular, molecular, inmunología, etcétera, etcétera. Pura la ciencia ficción de la medicina, pues. ¿Sí? Es que hay unos que son muy prepotentes y es que yo le doy este. Sí, hombre, pero hay que ver los mecanismos. ¿Sí? Conclusión. Lambda tiene solo 2 sitios, constante y variable. Y dentro del sitio de la región del sitio constante, perdón, de la región constante, tengo mis segmentos de cada subtipo, pero junto a cada subtipo tengo mi segmento de unión. Están juntos, no están separados. Por eso cuando se lee la información de lambda 1 o lambda 4 o 5, va directo con su segmento de unión. ¿De acuerdo? ¿Y cómo los identifican si están juntos? Es que realmente uno se pregunta estas cosas, ¿no? Lo único que yo a veces digo es inteligencia molecular, pero no es tanto así. Hay inteligencia molecular cuando tú tienes atracciones electrostáticas o tienes, no sé, puentes de hidrógeno, ¿sí? O cargas parciales. Ahí sí es inteligencia molecular porque es la atracción de los opuestos o enlaces débiles, Van der Waals, etc. Ahí sí es una inteligencia molecular por el diseño de la molécula. Pero aquí no, aquí son ensayos. Cuando un linfocito B está produciendo las inmunoglobulinas, no creas que va directo, inmediato a producir el anticuerpo o sus cadenas específicas. Ensaya, produce una y de acuerdo al orden y el rearreglo, interacciona o no. No interaccionó, va a otro. Ahora, ¿cómo sabe que no está funcionando para neutralizar eso? No sé. No sé. ¿Sí? O sea, por eso yo le llamo a la vida una confabulación molecular, porque no hay otra explicación. ¿Sí? Pero es ensayo-error. De hecho, está demostrado que para producir las inmunoglobulinas no es directamente transcribir el gen con el orden específico para reconocer el epítopo. Se hacen varios ensayos y el que es exitoso neutraliza. Lo que pasa es que cuando hay moléculas que no son propias, pues tenemos proteínas que las identifican y generan señales para la transcribir estos anticuerpos. Esa es la ventaja evolutiva. Cuando lo secuenciaron, ¿cuál fue la diferencia para las regiones J? Veían que cada una tenía siempre lo constante, pero había una región en particular que no, pero que estaba pegada ahí. Que podía, que no, además, perdón, esta no presentaba rearreglo génico. ¿Sí? Y eran las únicas zonas diferentes en cuestión de estas, más alguno, 2 o 3 nucleótidos entre estas. Por eso los llamaron subtipos. ¿Sí? Es interesante leer los artículos originales. La mayoría de estos artículos están o en Nature o en Science o en, ¿qué es? En Proceedings. Es National Academic Proceedings, alguna cosa por ahí va la revista. Cuando tiene uno muy buen cerebro y muy buena tecnología, pues sacamos cosas aquí, pero bueno, pues no siempre tenemos las dos cosas, ¿no? Ya quisiera uno publicar en estos niveles y con alta tecnología. Pero bueno, como sea, pues hay gente que sí lo hace y hay que aceptarlo, pero está en estas revistas. ¿Sí? Bueno, ya con lo que nos toca descubrir, yo creo que ya también debemos ser humildes, ¿no? Porque así pasa en la ciencia.
Bueno, pasamos ahora. Sí, ¿quién no quisiera un nombre, no? Pero pues, bueno, me conformo con un premio nacional ya, nada más. Y algunos internacionales también de mis alumnos, pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es. Entonces, hay que seguir. Ok, en el cromosoma 14, en el cromosoma 14 es donde está el gen de las cadenas pesadas. Ahí vimos que hay clases y hay subclases. ¿Sí? En total, con clases y subclases vimos que hay 9. Gamete, de gamma 1 a gamma 4, alfa 1, alfa 2, y los demás no tienen subclase. Sin embargo, este gen, con su región constante, su región de unión, su región de diversidad en unión, y aquí variable. Lo curioso en este gen fue que se identificaron secuencias específicas en este gen, y siempre que se revisaba el gen en diferentes personas, se veía que había regiones aquí que se repetían. Entonces, cuando se empezó a analizar a esas regiones que siempre se repetían, las 9 que conocemos, 2, 4, 6, 8, 9, se vio que siempre aparecía una secuencia en este segmento, siempre se repetía en diferentes individuos, la misma. Y luego otra secuencia que siempre se repetía también en los mismos, en diferentes individuos. Y entonces a esa se le llamó mu, a la otra se le llamó delta. Para no agarrarle, mejor lo checo, sigue gamma 3 y gamma 1, pero mejor checo el número de los que son. Entonces tendríamos gamma 3, gamma 1, alfa 1, gamma 4, no, gamma 2 primero, gamma 4, epsilon y alfa 2. ¿Ok? Entre diferentes personas se veía que en la región constante había pedazos o secuencias de nucleótidos repetitivas entre varios individuos, pero en toda esta región. O sea, fue un conjunto de genes que estaban en una misma región, pero no cambiaban ni en el mismo, entre individuos diferentes esos pedacitos, pero todos tenían esos diferentes segmentos con esa secuencia de nucleótidos. Por eso es que a esa región constante del cromosoma 14 se le dividió en las diferentes subclases de cadenas pesadas. ¿Y qué pasaba aquí? Por ejemplo, ya en las otras era 65, 10 y 6. Aquí hay 6 segmentos, aquí hay 10 segmentos, aquí hay 65 segmentos. Pues sufrían rearreglos. Estos más que todos. ¿Okay? Con eso se llegó a la explicación de cómo es que se producían tantas inmunoglobulinas. Acuérdense, las inmunoglobulinas formadas por cadenas ligeras, cadenas pesadas. Pueden hacer cuentas cuántas posibles combinaciones tendríamos aquí. Por 2, porque es materno y paterno. ¿Cuántas combinaciones en la cadena lambda
que fue 100 por 6, 600, ¿no? 1200. Y así, y sumamos, nos dan como unos 20 y tantos mil, no sé, 23,000 vamos a suponer. Pero esto no me explica para los millones de antígenos que hay. ¿Qué es lo que me lo explica? Que aunque yo tenga varias MUs, como hay arreglos génicos aquí, infinidad de MUs. Como les decía hace rato, tendría que ser muy específico. Si yo dejo aquí de Santiago a Enrique, mi región constante, tendría que jugar en el orden con ellos, de Julio a Rubén. ¿Sí? El primero, para no perderme, elimino a cada uno. ¿Sí? Para no perderme, luego invierto el orden en cada uno. ¿Sí? Otro y otro el orden. Y luego dejo 3, invierto el orden. Dejo 2, invierto el orden. Luego me quedo con uno nada más. Y siempre voy a tener una cadena del mismo tipo, o su región constante, pero con variaciones en sus otras regiones. ¿Me explico? Eso sería entonces el comprender cómo se producen tantos anticuerpos ante tantos antígenos que hay. Pueden revisar los artículos originales y se van a dar cuenta que son de ensayo-error. Ahora, ¿cómo la célula sabe eso? Son señalizaciones moleculares. Digo, ¿a alguien le gusta la mecánica cuántica? Digo, para entrar en filosofar en esto, ¿alguien ha leído sobre la mecánica cuántica, la física cuántica? ¿No han leído de esto? Hay cosas que nos dejan fuera y a veces uno no comprende cuando alguien dice, es que lo más importante es la información. ¿Cómo que la información? Bueno, en sentido práctico, cotidiano, la información es importante porque si no me entero de una beca, pues no la tengo. Si no me entero de una convocatoria, de una especialidad, pues no la aplico. Lo mismo pasa con la información en la vida. El DNA es información. Es pura información. Hay algún artículo hace tiempo que salió de una gente que formó un DNA, pero con sílice. Y mientras se le diera sílice en lugar de carbón, se podía replicar ese genoma. Fíjense lo interesante, ¿no? A veces uno, filosofando en esto, uno dice, los cristales no tienen vida. Pero si ustedes analizan los cristales, se reproducen geométricamente. Entonces, si algo se reproduce, ¿tiene vida? Son cosas filosóficas, ¿no? Entonces, tratar de explicar estos fenómenos a fondo, de por qué se generan tantas moléculas que autorregulan, es información. Y eso ya viene en nuestro DNA. Entonces, la física cuántica, por eso si ven hay algunas fotos, la Academia Pontificia Real, con el Papa, estaba Stephen Hawking, y él era declarado ateo, y era miembro de la Academia de Ciencias del Vaticano. Y uno dice, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que con la física cuántica, entendiendo a nivel molecular todas estas cosas, se está fusionando con la religión. Tómenlo con reserva, o sea, son cuestiones científicas. Pero hablar de la simultaneidad, a veces uno no lo contempla porque, bueno, estamos metidos en esos problemas diarios. Pero alguien que pierde su tiempo de manera interesante se pregunta por qué si yo muevo una partícula aquí en la Tierra, esa misma partícula se está moviendo a millones de años luz. Y si gira a la derecha, su spin, allá está girando a la derecha. Si gira a la izquierda, allá está girando a años luz de distancia. ¿Cómo sabe? Hay cosas que se empieza uno a volver loco si entramos a leer la física cuántica, ¿no?
como el decir, si lo veo, existe. ¿Han leído del gato de Schrödinger? ¿O han visto de las ranuras, de la doble hendidura? También fueron experimentos de física, que mientras yo lo miro, se comporta de una manera, y si no lo miro, se comporta de otra manera. En fin, son filosóficos. Les dije que iba a ser cuestión de filosofía de la ciencia. Por eso, cuando uno adquiere el doctorado, ustedes se preguntarán, bueno, si es doctor en ciencias, algunos aquí ponen DC o DNC, pero se pone así, PhD, doctor. ¿Por qué creen? Doctor en filosofía, porque es en ciencias. Solo que la filosofía, pues yo a veces la dejo así porque, híjoles, es muy desgastante estar pensando. Pero para pensar e integrar la información científica es bueno. La física normal en nuestro medio, cotidiana, macro, funciona. Dejámoslo ahí. Entonces, esta es la famosa comunicación VDJ. ¿Mate? Esta